Feliz tarde. Hoy quiero compartir con ustedes un tema fundamental para entender no solo la historia colonial de Honduras, sino también el contexto en el que nació uno de nuestros grandes próceres, José Francisco Morazán Quesada. Mi nombre es Ana Graciela Suazo Castellanos y con este organizador gráfico quiero abordar este tema primero para situarnos en el contexto histórico de los monarcas que la impulsaron. Este periodo marcó una ruptura con las tradiciones de los Habsburgo y el inicio de una era de modernización en el Imperio Español. El ascenso de Felipe V en 1700 como el primer rey Borbón de España no solo supuso el fin de la dinastía de los Habsburgo, sino también un cambio en la forma de gobernar. Felipe V, influenciado por el modelo francés, implementó reformas administrativas que buscaban centralizar el poder en la corona. Bajo su mando se inició una reorganización del imperio, especialmente en América, para maximizar los recursos en beneficio del reino. El siguiente monarca, Fernando VI, continuó consolidando el sistema Borbón. Su gobierno, caracterizado por la estabilidad interna, permitió la planificación de cambios más profundos. Por ejemplo, se realizaron estudios sobre las riquezas y recursos de las colonias para determinar cómo aprovecharlas mejor. Finalmente, Carlos III, conocido como el Rey Reformador, fue el monarca que llevó las reformas borbónicas a su máxima expresión. Su enfoque pragmático y su interés por el progreso lo llevaron a impulsar reformas económicas, políticas, religiosas y educativas que transformaron tanto España como sus colonias. Carlos III veía en estas reformas no solo una forma de fortalecer el poder real, sino también de modernizar y revitalizar el imperio. ¿Cuáles fueron los objetivos y las principales reformas? Las reformas borbónicas nacieron como una respuesta del debilitamiento del imperio español frente a otras potencias europeas como Inglaterra y Francia. Sus objetivos principales fueron centralizar el poder en la corona con el propósito de reducir el control local que tenían las élites criollas y reafirmar la autoridad del monarca. Aumentar los ingresos fiscales, crucial para financiar las guerras en Europa y mantener el control sobre las colonias. Se establecieron nuevos impuestos y monopolios, como los del tabaco y el aguardiente. Modernizar las estructuras administrativas, económicas y militares. Con estas reformas se buscaba que las colonias fueran más productivas y eficientes. Entre las reformas más destacadas estuvieron la reorganización administrativa, las reformas económicas, las reformas militares, los cambios religiosos y educativos. Cada una de estas reformas, aunque tenían un propósito centralizador, generaron tensiones que, con el tiempo, alimentaron los movimientos independentistas en América. ¿Cuál fue el impacto en Honduras y cómo esto influyó en el contexto del nacimiento de José Francisco Morazán? Honduras, al igual que otras regiones de América Central, experimentó cambios significativos debido a estas reformas. Aunque la implementación de las reformas borbónicas varió según la región, podemos identificar varios impactos claves en el territorio hondureño. Por ejemplo, la diversión territorial. Honduras fue reorganizada como parte de las intendencias de Centroamérica. Esto permitió una supervisión más cercana por parte de la corona, pero también generó rivalidades entre las élites locales, ya que los criollos perdieron poder político frente a los funcionarios peninsulares. Una de estas intendencias, pues, era la intendencia de Comayagua. El aumento de los impuestos. Los nuevos gravámenes impactaron especialmente a los campesinos y pequeños comerciantes, generando un descontento generalizado que, en algunos casos, derivó en rebeliones locales. Creación de monopolios estatales. El control estatal sobre productos como el tabaco y el aguardiente limitó la economía local, afectando a los productores independientes.
Organización militar. La formación de milicias locales fortaleció la defensa de las colonias, pero también fue una herramienta para consolidar la presencia militar de la corona en regiones estratégicas como Honduras. Reducción del poder eclesiástico. La Iglesia Católica, que había sido un pilar de la autoridad colonial, vio reducida su influencia. Muchas de sus propiedades fueron confiscadas y administradas por la corona, debilitando su poder económico. Además, se limitó su capacidad de intervenir en asuntos civiles. Educación laica. Aunque estas reformas no significaron una educación plenamente laica, sí abrieron la puerta para un sistema educativo menos controlado por la Iglesia. Se impulsó la enseñanza de materias prácticas y científicas alineadas con las ideas ilustradas de la época. En este contexto, las tensiones y cambios fueron el ambiente en el que nació José Francisco Morazán el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa. Morazán creció en un periodo de profundas transformaciones políticas y sociales, donde las ideas ilustradas y las reformas borbónicas influyeron en su pensamiento. Morazán defendió la educación, la libertad y la justicia como pilares fundamentales para el progreso de las naciones. Es por todos conocido su compromiso con la educación como motor de cambio. En conclusión, las reformas borbónicas fueron un punto de inflexión en la historia de Honduras. Hay un antes y un después. Gracias a ellas, estas reformas no solo buscaban fortalecer el control de la corona, sino también modernizar el imperio. Sin embargo, su implementación generó tensiones que eventualmente dieron lugar a los movimientos independentistas. En Honduras, estas reformas moldearon las estructuras económicas, sociales y políticas que influyeron directamente en la vida y obra de José Francisco Morazán. Su lucha por la educación, la justicia y la libertad reflejan los ideales ilustrados que comenzaron a gestarse durante este periodo. Muchas gracias por su atención.